Shalom y bendiciones a todos los hermanos. Como cada semana es un gusto que esté con nosotros en este su estudio, en este su espacio de estudio Berea, en el cual estamos aprendiendo y estamos estudiando varias cositas bien interesantes. La semana pasada estábamos hablando o viendo un poquito acerca de lo que era la diferencia entre la ley oral y la Torah escrita y la ley oral. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vemos los 613 mandamientos de la ley, a veces nos volvemos locos y a veces no entendemos y no sabemos cómo llevar a cabo la función de cada uno de esos 613 mandamientos. Estoy usando el recurso, déjeme, estoy usando el recurso de la Mishneh Torah de Maimónides, que es este de aquí, la Mishneh Torah de Maimónides de Rambam. Y hoy le voy a enseñar algo interesante. De hecho, yo tengo toda la colección. Si usted ve aquí, son nueve libros que están aquí. Que también los tengo en el PDF para compartírselos. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy nos vamos a dar cuenta de algo bien, bien interesante. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Por ejemplo, aquí nos dice, este es el capítulo 2, Shiur 2. Y nos está mencionando aquí algo bien interesante. Dice, de ahí también se derivan todos los secretos de los sabios y los profetas de cada generación con el fin de hacer un cerco en torno a la Torá. Ahora, muchas veces hemos malentendido este concepto de hacer un cerco de la Torá, porque hemos visto cuando decimos hacer un cerco de la Torá, hemos visto, no, es que todo esto es rabínico, porque los rabinos hicieron esto para agregarle, para ponerle cosas de más a lo que es la Torá. Ahora, ¿es esto así? Mire, dice aquí, hacer un cerco en torno a la Torá conforme al oído explícitamente por Moshe, por Moisés, como expone, cuiden mi mandamiento, Baikra, Levítico 18:30, es decir, hagan protecciones para mis preceptos. Ahora, ¿de dónde es que viene esto? Porque aquí es donde tenemos que empezar a ver. No todo lo que ha hecho el judío es hecho por el hombre, porque ellos entienden que desde Levítico capítulo 18, versículo 30, se le ha enseñado al pueblo a hacer una cerca de protección. Pastor, ¿de dónde viene eso? Bueno, si nosotros vamos a la Biblia, Levítico 18:30, y aquí tengo la Biblia, déjenme ver si saco una Biblia por aquí. Esto me va a estar molestando, así es que lo voy a pasar para acá y ahí se quita. ¿Ok? Levítico 18, Levítico 18, ¿qué era? 18, ¿qué? 18:30. Ok. Levítico, vamos a ver, porque se lo voy a mostrar por la Biblia, para que no vea, que no vaya a decir, no, es que aquí el hermano ya se volvió judío, ya está como los judíos. Levítico 18:30 está dando las instrucciones de muchos mandamientos. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos aquí, dice, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Luego el 30 dice, guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Adonai vuestro Dios. Ahora, aquí dice guardad. Si nosotros vamos aquí, ya sabe que Logos es bueno para esto. Si nosotros ponemos la palabra guardad, nos vamos a encontrar que es la palabra shamar, la shim, la mem y la resh, shamar. Y aquí dice observar, conformar. Dice conformar la propia práctica, la propia acción o práctica. Ahora, usted sabe que a mí me gusta enseñarle estas cosas porque son bien interesantes. Si nosotros vamos a hacerle un estudio a la palabra, denme un momentito. Si nosotros vamos a hacerle un estudio a la palabra, ¿qué es lo que va a suceder?
Se la estoy enseñando así para que usted no vaya a decir al rato que de dónde sale la información, me la estoy inventando. Mire, aquí está. Shamar. 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 ¿Ok? Y aquí, si nosotros vemos, aquí dice watch, preserve. Vamos a ver uno en español para que usted vea. Fíjese lo que dice aquí. Guard. Guard. ¿Ok? Eso es importante. Porque si vamos al léxico español y arameo, nos vamos a encontrar con que esa palabra shamar quiere decir guardar, cuidar, conservar, vigilar, acechar, cumplir, encargarse de, reservar, guardarse, abstenerse, ser custodiado, venerar, guardarse y ser observado. Pero fíjese la palabra aquí, ser custodiado. Ahora vamos a regresar un poquito aquí a la palabra aquí. Y vamos a ver algún otro. Este es el diccionario. Quiero que salga aquí el recurso. Este es el diccionario de hebreo bíblico de Chávez Moisés, un buen recurso. Y este dice guardar, cuidar, y nos da ejemplos aquí. Génesis 12:15. Tomó pues Adonai Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, lo cuidara. Primera de Samuel 17:20. Se levantó pues David de mañana y dejando a las ovejas al cuidado de un guarda, o sea, alguien que las cuidó, otra persona que las estaba cuidando. Respetar, escatimar, respeta su vida. Guardar, proteger. Fíjese lo que dice aquí, guardar, proteger en el contexto del Salmo 121:7. Adonai te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Guardar, conservar, guardar en la mente, tener presente, observar, mantener el sitio, guardar bajo asedio, considerar. También tiene el contexto de espía, guardia, enemigo, montar, vigilar, montar guardia, vigilar, guardar, obedecer, cumplir. Shamru derech, Yahweh, guarda el camino de Yahweh, es decir, observa la conducta que es concorde de la voluntad de Dios. Todo eso es lo que quiere decir, pero no, ahí no se acaba, porque si nosotros regresamos aquí al léxico, este otro es el Lexam. Déjenme que salga ahí porque está pensando la computadora. Léxico Lexam de la Biblia hebrea. Y nos dice guardar. El uso del verbo es conformar la propia acción o práctica. Antónimo de un sentido de transgredir. Todo esto es interesante porque lo que le voy a enseñar ahora es que en su traducción, haré, guardaré, guardaren, guardase, observar, cumplido, guardar. Pero cuando nosotros vamos a los sentidos, nos vamos a dar cuenta que en los sentidos esa palabra shamar, que está aquí, shamar, tiene el sentido de observar, conformar, pero también hay palabritas como por ejemplo vigilante. Déjenme ver si puedo hacer un poquito más pequeño esto para que, a ver si se puede ver todo. No, más pequeño, no más grande. Observar, conformar la propia acción o práctica, vigilar, mantener la vigilancia, y es la misma palabra shamar, ¿ok? Guardar, mantener una posición, actividad o estado de ánimo, guardia, que es una persona que vigila sobre algo o alguien, vigilante, shamar, aquí está la palabra, guardia que vigila, y aquí está la palabra shamar, mire, ¿ve? Es la raíz. Mi alma espera a Adonai,
más que los centinelas. Y ahí está la palabra de guardar, centinelas. Con todo esto, cuando nosotros vemos la palabra guardar, no solo significa observar, sino ponle un cerco, ponle una protección, ponle guardias, ponle vigilantes. Hay muchas cosas que implican aquí la forma de guardar, pues, mi ordenanza. A veces nosotros leemos la Biblia y no entendemos estas cosas porque dice, guardad. Quiere decir guardad. Pero yo le estoy enseñando a través de todo esto, todo lo que implica la palabra shamar. Que si usted ve, por ejemplo aquí, un guardia que vigila, aunque tiene una palabra diferente, zafá, pero viene de la raíz shamar. ¿Ok? Guardia, guardia persona, que es una persona. Viene de la palabra, se volvió a salir. Ok. Guardia. Viene de la palabra shamar. Y es una persona que vigila sobre algo o alguien. Y aquí está la palabra, oiga. ¿Ve? Shamar. Y cuando lo llevo a la Biblia, que se me perdió la Biblia, aquí está la palabra shamar. ¿Ve? Ahí está. Shamar. La misma palabra. Está la palabra de arriba. ¿Por qué le digo todo esto? Porque entonces ahora podemos ver que cuando dice Levítico 18:30, cuiden mi mandamiento, es decir, como lo interpretan los sabios, hagan protecciones para mis preceptos. Ahora, con esto no quiere decir que todas las protecciones que tiene el judaísmo hoy en día son buenas, porque yo siempre le he dicho, tenemos que mirar al judaísmo de el primer siglo, el judaísmo que seguía Yeshua, porque este judaísmo viene o se instituye después del exilio de Babilonia. Es cuando empiezan a nacer las sinagogas, es cuando empiezan a nacer las casas de estudio, es cuando empiezan a nacer los que son considerados los maestros de la Torá, lo que más tarde se les consideraría los rabinos, los fariseos y todas estas cosas. Así es que de igual modo se aclaran ahí las costumbres y ordenanzas que se dispusieron o acostumbraron en cada generación de acuerdo al tribunal rabínico de ese entonces y de las cuales está prohibido desviarse, como expone Deuteronomio 17:11, no te apartes de lo que te digan, ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos a seguir leyendo aquí. Luego dice aquí, Rabina, Rab, Ashe y sus colegas se hallan entre los últimos de los grandes sabios de Israel que transmitieron la Torá oral, que promulgaron decretos y ordenanzas e inculcaron costumbres que se propagaron entre todo el pueblo judío en todos los lugares donde se establecieron. Luego de que el tribunal, déjeme ver si puedo cambiar aquí. Ahí quedó. Luego de que el tribunal de Rab Ashe escribió el Talmud y se finalizaran en los días de su hijo, el pueblo judío se dispersó aún más entre todas las naciones, llegando a los lugares más remotos de la tierra y a las islas más distantes. Surgieron altercados en todo el mundo y los caminos se hicieron inseguros debido a diferentes grupos armados, y el estudio de la Torá fue decreciendo y los judíos ya no acudían en masa a las academias de Torá como había sido antes, sino que en cada ciudad y país habían algunos individuos, los convocados de Hashem, que se consagraban a la Torá y a la comprensión de los escritos de todos los sabios para aprender cómo es la senda de la ley. En cuanto a los tribunales rabínicos que se erigieron en distintos lugares tras la escritura del Talmud, que promulgaron decretos, legislaron y establecieron costumbres para que quienes vivieran en aquellos lugares específicos o en otros lugares, debido a las grandes distancias entre los diferentes asentamientos y los caminos dificultosos, tales fallos no se propagaron entre todo el pueblo de Israel. Asimismo, déjeme ir a esta parte de aquí. ¿Por qué se escribió el Talmud y todos estos recursos? Dice,
para que todas las leyes sean accesibles a mayores y menores en cuanto a todo precepto y todo lo ordenado por los sabios y los profetas. En conclusión, para que no se precise de otro compendio relativo a las leyes de Israel, esta obra compila la Torá oral en su totalidad, con las regulaciones, costumbres y decretos promulgados desde los días de Moshe, del rabino Moshe rabino, hasta la redacción del Talmud, de acuerdo al modo en que lo explicaron los Geoín en todas las obras que compusieron luego de la escritura del Talmud. Por consiguiente, le he dado a esta obra, dice Maimónides, el nombre de Mishneh Torah, o sea, segundo a la Torah. Si uno primero estudia la Torah escrita, oiga lo que dice él, ponga atención, porque luego al rato no quiero que vayan a andar diciendo, el pastor Carlos dijo esto. Maimónides dice, si uno primero estudia la Torah escrita y luego estudia esta obra, ¿qué es más importante? Maimónides mismo nos está diciendo que es más importante. Si uno estudia la Torah escrita, aquí está, Génesis hasta Deuteronomio, la Torah. Si uno estudia la Torah escrita y luego estudia esta obra, sabrá la Torah oral en su totalidad, sin ninguna necesidad de leer otro libro. Bien interesante porque dice, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que hacer? La Biblia. Maimónides, este gran sabio, no está diciendo, hazle más caso a esta literatura y olvídate de la Biblia. No, Maimónides dice, estudia la Biblia, estudia la Torah, y después cuando tú vengas a ver esta obra con la Torah, la Torah oral, tú vas a entender la Torah en toda su totalidad. He considerado apropiado dividir la obra en halajot o leyes por temas, y ahorita lo voy a llevar allá para que usted vea qué interesante, y dividir a su vez estas en capítulos. A su vez, cada capítulo dividirlo en leyes concisas para poder facilitar su memoración. Esto es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Vamos a ver los temas de las leyes, vamos a ver los capítulos y vamos a ver las leyes concisas para poder ver los 613 mandamientos en sus categorías, y de esa manera podemos ver a quién aplica el mandamiento y podamos a poder ver si está vigente en nuestros días, y de esa manera vamos a poder ser mejores observantes de la Torá. En cuanto a las halajot, las leyes de cada tema, espérenme tantito. En cuanto a las halajot o a las leyes de cada tema, algunas son normas sobre un único precepto, siendo este rico en tradición y como tal constituye todo un tema en sí mismo. Otras incluyen normas relacionadas con varios preceptos, en tanto tales preceptos traten de un mismo tema, pues esta obra se divide en temas y no según la cantidad de preceptos, como verá el lector. El total de preceptos de la Torá que han de observar todas las generaciones es de 613 preceptos. De ellos, 248 son preceptos positivos, como la cantidad de miembros del cuerpo humano. Tenemos 248 ligamentos dentro de nosotros. Es lo bien interesante, que nosotros tenemos 248 ligamentos. Los ligamentos son los que tienen unidos los huesos. Son todo nuestro cuerpo. Científicamente, nosotros tenemos 248 ligamentos. Así es que a eso se refiere los 248, la cantidad de miembros del cuerpo humano. Y 365 son los preceptos negativos o prohibiciones, y esto hace referencia a los días del calendario solar. Un mandamiento negativo por cada día del calendario solar, que tenemos 365. Capítulo o el Shur 4, nos vamos a encontrar que nos va a empezar a mencionar todos los preceptos positivos, los 248, no los vamos a ver, pero si usted se da cuenta, esta es la lista que yo le enseñé en Logos, y es bien interesante porque aquí dice, precepto positivo. El primero de los preceptos positivos es saber que Dios existe, como dice, yo soy Hashem, yo soy Adonai, tu Elohim, y nos da el versículo. Cada uno de los preceptos nos vamos a encontrar que nos va a dar el versículo bíblico donde esté, sea negativo o positivo.
va a estar ahí. Por ejemplo, aquí Éxodo 22, el precepto número 2, unificarlo como expone Hashem, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es uno. Deuteronomio 6:4, el Shema. Y así usted va a ver. Me voy a saltar esta parte porque como puede usted ver, son los 248 con cada uno de sus versículos que los vamos a estar viendo más adelante. Me los voy a saltar porque quiero llegar a la parte más interesante, ya que esto lo vamos a ver detenidamente, cada uno de los mandamientos. Y créame, cuando usted lo vea, usted va a entender más la Torá y va a entender más la legalidad de la Torá y cómo podemos aplicar cada uno de estos mandamientos. Cuando veamos esto, hay mandamientos que solo aplicaban a la tierra de Israel y eso lo vamos a ver. Hay mandamientos que solo aplicaban a los sacerdotes y eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Cuando vayamos aprendiendo y vayamos entendiendo todo esto, yo le aseguro que vamos a dejarnos de tanto debate y tanta cosa y vamos a ser mejores observantes. Así es que vamos a seguir por acá. Usted ve, todos y cada uno de ellos tiene versículo bíblico, ¿ok? Todos. Aquí vamos al 133. Separar la jala para el sacerdote como expone. Y aquí dice, deberán separar la primera porción de toda masa como ofrenda de jala. Números 15:20. No, es que eso es rabínico. Es un mandamiento dado en Números 15:20. ¿Por qué las mujeres judías, cuando hacen cierta cantidad de harina, ellos toman un pedacito de masa y acostumbran quemarlo? Porque ellos toman el mandamiento de Números 15:20 que dijo, tienes que separar la primera porción de toda masa como ofrenda de jala, como ofrenda de masa. De ahí viene. No es rabínico, porque un rabino no se inventó Números 15:20, fue la voz de nuestro Dios. Pero la mentalidad que nosotros tenemos cuando vemos algo así, no, es que eso es rabino, lo rabínico le dice a la mujer, aparta la cantidad de masa para quemarla y eso no se tiene que hacer. Vamos a ver la observancia, pero déjenme seguir, ¿ok? Voy rapidito aquí para que usted vea que vamos a llegar al 248 y aquí está. Y luego empiezan los preceptos negativos. Tienen cada uno su versículo bíblico también. Usted ve aquí Éxodo 23, y usted va viendo que todos van a tener un versículo bíblico. Todos. Vamos a llegar a 365, que eso lo vamos a ver detenidamente, como les sigo diciendo. ¿Ok? 228, 200, 365. Aquí está. Cuando llegamos al final dice, estos son los 613 preceptos que le fueron dados, fíjense lo que dice bien ahí, que le fueron dados a Moisés. ¿Ok? Le fueron dados a Moisés. Oiga bien, estos son los 613 preceptos que le fueron expuestos a Moshe. ¿De dónde sacan que le fueron dados a Moisés? En que cada uno de ellos tiene un versículo bíblico que está de Éxodo a Deuteronomio, el tiempo que Dios le dio la Torá a Moisés. Ninguno de ellos fue agregado en el tiempo de los rabinos, sino que los rabinos le dieron interpretación a las palabras de Moisés. Estos fueron dados a Moisés en el Sinaí con sus reglas, particularidades y detalles. Y todo esto constituye la Torá oral, mejor conocida como la enseñanza o la tradición que cada tribunal recibió del anterior. Ahora sí. Capítulo 10, Shiur 10. He considerado apropiado, este es el autor, he considerado apropiado dividir esta obra en 14 libros. Son 14 libros. Pero cuando usted ve la Mishnah, esta Mishnah del Valle, es una recopilación chiquitita. Y a veces uno se espanta con esta chiquitita y uno dice, tanto. Pero los 14 libros, ¿por qué es importante conocer esto? Porque mire, los 14 libros
primer libro incluye en él todos los preceptos que son lo principal de la ley de Moshe Rabino, de Moisés. Y es lo primero que se debe conocer. El primer libro es lo primero que se debe conocer. Por ejemplo, la unicidad de Dios, la unicidad de Hashem, bendito es Él, la prohibición de la idolatría. A este libro se le he titulado el Sefer Hadamah, o el libro del conocimiento. Yo, por ejemplo, aquí tengo el... No, este es el... Oh, este mismo que tenemos aquí. Este dice Sefer Hadamah, el libro del conocimiento. Este es el libro 1. En inglés, esta es la Mishnah de la Mishneh Torah. Este también dice el Sefer Hadamah. Que ahí no sé si lo pueda ver. Sefer Hadamah. Bien interesante este libro. So, fíjense, ahí dice la unicidad de Hashem, la prohibición de la idolatría, es el libro del conocimiento. El segundo libro incluye los preceptos que son constantes y que nos fueron ordenados para amar a Hashem y recordarlo siempre. Por ejemplo, la lectura del Shema, la plegaria, los tefilim, las bendiciones, la circuncisión, también, ya que es una señal en nuestro cuerpo para recordar siempre a Hashem, incluso cuando no tenemos puesto el tefilín, el tzitzit o algo similar. Cuando veamos esa parte, vamos a entender la circuncisión a un nivel aún mayor. A este libro lo he titulado el libro del amor. Ahora sí, si nosotros vamos al libro 2, aquí sí dice el libro del amor. Ahí usted puede ver el libro del amor. No habla del amor de sentimental, sino habla de el amor hacia Dios. El libro 3 incluye los preceptos que se hacen en momentos determinados. Por ejemplo, Shabbat, festividades. A ese libro se llama el Sefer Namin, el libro de los tiempos. Y ahí los puedo ir bajando, pero ahí usted puede ver el libro 3, libro de los tiempos. Y así sucesivamente. Si nosotros seguimos viendo, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto del libro 1, 2, 3, 4? A mí no me interesa esto que usted me lea hasta el libro 14, como dice aquí. Bueno, si yo le digo que aquí dice, mire, la siguiente es la división de las leyes de este compendio de acuerdo a la temática de cada uno de los 14 libros y la agrupación de los preceptos en leyes por temas. Y ahora dice, y ahora comenzaré a explicar ordenadamente todas las normas de cada precepto. Oiga, todas las normas de cada precepto y todas las leyes contenidas en ellos con la ayuda de Hashem. Sefer Hadamah, o libro 1, el libro 1. Son 5 leyes, cuyo orden es el siguiente. Leyes de los fundamentos de la Torá, leyes relativas al carácter, leyes del estudio de la Torá, leyes relativas a la idolatría y a prácticas de los pueblos, leyes de Teshuvá y arrepentimiento. Y si nosotros empezamos a tomar las leyes, vamos a empezar a ver, por ejemplo, leyes de los fundamentos de la Torá incluyen 10 preceptos, 6 preceptos positivos y 4 preceptos negativos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver, bueno, si las leyes de los fundamentos de la Torá están vigentes, ¿cuántos de estos 6 preceptos positivos aplican al día de hoy? ¿Y cuántos de estos preceptos negativos aplican al día de hoy? Y aquí nos dice, por ejemplo, de estos 10, el número 1 es saber que Hashem existe. Yo le pregunto, ¿ese número 1 estará vigente? Porque es un precepto positivo. ¿Estará presente? Y la respuesta es sí. Haciendo un estudio general, nada más por ir viendo así por encima, podemos decir ese precepto está vigente. Número 2.
No dar lugar al pensamiento de que existe otro Dios fuera de Hashem. ¿Está vigente, sí o no? ¿Aplica a la gente de convenio, sí o no? Claro que sí. Entonces ahí vamos a empezar a ver, dentro de las categorías, vamos a empezar a ver los mandamientos. Pero esto solo es general, porque más adelante en este mismo libro, empieza a agarrar cada categoría y empieza a darlo uno por uno, después de que habla de todo esto. Por eso le quería presentar esta información. Número 3, unificarlo. Número 4, amarlo. 5, temerle. 6, santificarlo. 7, no profanar su nombre. 8, no destruir objetos sagrados como sinagogas, nombres divinos, etc. Ver el precepto negativo 65. 9, escuchar al profeta que hable en su nombre. Y 10, no ponerlo a prueba. Ahora, yo le pregunto, a veces estaremos poniendo a prueba a Dios cuando el mandamiento es bien específico y dice no poner a prueba a Dios. Y aún a veces dentro de raíces hebreas se oye mucho la palabra de prueba a Dios. Prueba a Dios. Cuando hay un mandamiento bien específico que dice no pruebes a Dios. Pero a veces no entendemos todo esto y no sabemos que ahí está un mandamiento que dice no ponerlo a prueba. Y es de los principales, de los que debemos saber sí o sí. Leyes relativas al carácter. Hay 11 preceptos en estas leyes. 5 positivos y 6 negativos. Y son los siguientes. Imitar sus caminos. 2. Aferrarse a quienes lo conocen. 3. Amar al prójimo. 4. Amar a los conversos. 5. No odiar a los propios hermanos. Y hoy, si no piensas igual que yo, no, ni me hables. Y dice no odiar a los propios hermanos. Si somos gente del mismo convenio, ¿cómo es posible que no podamos ni hablarnos? ¿Cómo es posible que nos odiemos entre nosotros mismos? Bien claro aquí dice, no odiar a los propios hermanos. 6. Reprender al semejante cuando su conducta no es correcta. Oiga, reprender al semejante cuando su conducta no es correcta. Y cuando alguien viene y nos dice algo incorrecto, nos enojamos. Cuando es una obligación para el que nos ve haciendo algo incorrecto, reprendernos. Y para nosotros, aceptar la reprensión. Pero nos enojamos. No, es que tú no sabes. No, es que tú no entiendes. No, es que tú... Y dice reprender. Ahora, acuérdense que cada numerito de estos tiene un texto bíblico. Y más adelante lo vamos a ver bíblicamente. ¿Dónde dice reprender al semejante cuando su conducta no es correcta? ¿Dónde lo dice? No me lo estoy inventando yo, porque si tiene un número aquí, tiene un versículo bíblico. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Porque ahora, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sacamos tantas cosas de contexto. Cuando la Biblia dice, si tú ves algo de alguien que está haciendo algo malo, indebido, ve y repréndelo. Aún en el Nuevo Testamento dice, repréndelo en frente de 2 o 3 testigos. Si su conducta no cambia, repréndelo en frente de toda la congregación. No, pero es que no hay que juzgar. No es que no tenemos que juzgar a nadie. ¿Ve por qué es importante entender todo esto? Porque cuando lo entendemos, yo no me voy a enojar. Créame, yo no me voy a enojar si alguien viene y me dice, mira, tú dijiste esto y está incorrecto. Y yo voy, lo verifico y me doy cuenta. Yo voy a decir, gracias, mi hermano, por estar al pendiente. Gracias, mi hermano, por corregirme. Pero hoy la gente se enoja. Hoy tú no le puedes decir nada a nadie porque se enoja. Una de las cosas que nos ha dejado bien claro nuestros maestros es que si tú dices algo mal, yo te voy a corregir. Mire, yo quiero que usted sea mi maestro. ¿Tú quieres ser mi estudiante? Si tú quieres ser mi estudiante y tú ves haciendo y yo te veo haciendo algo incorrecto, yo te voy a llamar para corregirte.
y tú tienes que estar abierto a la corrección. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Porque si no, dímelo de antemano y yo no pierdo mi tiempo contigo y tú no pierdes tu tiempo conmigo. Esas fueron las conversaciones de los maestros que tengo. Y yo tuve que ponerme a pensar y decir, bueno, si yo hago algo incorrecto, me van a jalar la oreja y yo tengo que estar dispuesto a quedarme callado y saber que si hice algo malo, aguantarme. Y se ha dado el caso, no crea que no, se ha dado el caso de que usted no vea a los maestros conectados, pero bendito sea el Señor por la tecnología, que todos los videos se quedan grabados y en sus tiempos libres, yo no sé cómo le hacen, se meten y... ¿Estás ocupado? ¿Puedo hablar contigo? Mira, te quiero hacer una observación. ¿Y qué hago yo? ¿Molestarme? No, gracias, porque yo no lo había considerado así. Gracias, porque yo no lo había pensado así. Gracias, porque yo no había visto es de esa manera. Pero, ¿a cuántos de nosotros nos gusta realmente que nos corrijan? ¿A cuántos de nosotros realmente nos gusta que nos hablen y nos digan, mira, estás haciendo esto mal? No, es que Yeshua era un maestro de amor. Yeshua era un maestro que siempre se miraba por el amor que tenía. Quizás nos hace falta leer los evangelios con un lente distinto. Porque yo no veo un Yeshua amoroso. Yo no veo un Jesús amoroso cuando viene Pedro y le dice, maestro, qué dura es tu palabra, se están yendo, maestro. Porque Yeshua se levantó y dijo, hay muchos de ustedes que solo me siguen por los panes y los peces. Y la mayoría se ofendió y empezaron a levantarse y dijeron, vámonos, porque este maestro ya empezó a tirar ahí. Yeshua les dijo, mira, es más de estas 5,000 gente que están aquí, solo están por los panes y los peces. Digo, no, ya, vámonos. Y viene Pedro preocupado porque maestro, se están yendo, maestro, que haz algo porque la multitud se está yendo. Y Yeshua, lleno de amor y lleno de misericordia, lleno de compasión, le dijo, Pedro, no te preocupes, que ahorita vamos a buscar algo para entretenerlos y que no se vayan y que se queden. Y Pedro, ¿te quieres ir con ellos? Agarra camino y vete. No, Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yeshua, pues yo solo lo decía por el bien, pero pues mejor me quedo. Yeshua lleno de amor. Cuando le dicen, Yeshua, Herodes te anda buscando para matarte. Díganle a esa zorra que aquí voy a estar hoy, mañana y pasado. Tiene 3 días. Si me quiere encontrar, que venga y me busque. ¡Auch! Le salió lo Juan el Bautista, le salió lo del primo. Díganles. Yeshua era fuerte, hermano. Yeshua lo vemos como una persona, un maestro lleno de amor, de misericordia, de bondad, pero Yeshua era fuerte. Yeshua, los que andaban con él, conocían el carácter de Yeshua y de repente les soltaba una que ellos decían, Dios mío, ¿qué me metí? Entonces aquí dice, número 6, reprender al semejante o al prójimo cuando su conducta no es correcta. Su conducta no es correcta. 7, no humillar. 8, no afligir a los débiles. 9, no chismorrear. Es un mandamiento. Y lo vamos a ver en su versículo. ¿Está vigente el día de hoy? Claro que sí. No chismorrear. No vengarse. No guardar rencor. ¿Cuántas veces ponemos énfasis en estos mandamientos? Chaval, las fiestas son fáciles. Porque cualquiera puede llegar a una sinagoga, a una iglesia y decir, estoy aquí guardando Shabbat. Pero ya cuando entras a la parte de no humillar, no afligir, no chismorrear, no vengarse, no guardar rencor, que son mandamientos y que están vigentes para el día de hoy. Y ese es el libro, esa es la ley segunda. Y ya está en el primer libro apenas. Leyes del estudio de la Torá incluyen 2 preceptos, ahí nada más 2.
No hay para más. Estudiar la Torá y honrar a los maestros y a los sabios. Punto. Estudiar la Torá. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y por qué debemos honrar a los maestros y a los sabios? Porque de ellos aprendemos. Y siempre tenemos que honrarlos. A veces la gente confunde con idolatría. Usted me escucha hablar de Rico, usted me escucha hablar de Walter. No porque yo los idolatre, sino porque yo estoy agradecido y yo los honro. Yo honro sus ministerios, yo honro sus tiempos, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Yo los honro. ¿Por qué? Porque por lo que representan para mi vida. Si Rico dice, nos vamos a conectar este viernes, un estudio de 30 minutos y yo tengo tiempo, ahí estoy. ¿Por qué? Porque yo sé que es tiempo, dedicación, esfuerzo. Mire, yo tengo, y esto se lo digo no por alarde, sino para que usted se dé cuenta. Usted me conoce, a mí no me gusta ser orgulloso nada, pero para que usted se dé cuenta, yo tengo estudiando aproximadamente 4 años con Rico, los miércoles, cada miércoles. Y yo le puedo decir que puedo contar con los dedos de una sola mano, y no todos, algunos, en los 4 años, las veces que yo me he perdido un estudio en los miércoles. ¿Y por qué me lo he perdido? Porque tengo una reunión importante en el trabajo, porque se me hace imposible conectarme en ese momento, pero en 4 años le puedo contar con los dedos de una mano, en 4 años, cuántas veces me he perdido. Y si usted hace cuenta, si usted dice, bueno, son 4 años, son 52 estudios que ha dado, póngale que se haya perdido Rico unos y que haya dado 45 estudios por año. Y si decimos 45 estudios por 4 años, son 180 estudios que ha dado en 4 años. Solo los miércoles. Si yo le digo que de esos 180 me he perdido 4, no me he perdido ni el 1% de todos sus estudios. O 5% de sus estudios. Pero el fruto, ¿cuál es? He aprendido demasiado. ¿Por qué? Porque me ha aplicado. Así es que leyes del estudio de la Torá, 2 preceptos, y son positivos, y son facilitos, están vigentes al día de hoy. Estudiar la Torá y honrar a los maestros y a los sabios. Leyes de la idolatría, 51 preceptos, y aquí usted puede ver chorros, 2 positivos y 49 negativos. Y aquí están todos, mire. No profetizar en nombre de la idolatría, no escuchar a quien profetice en su nombre, no profetizar falsamente, ni siquiera en nombre de Hashem. Tuviera tantas cosas para decir ahí, pero mejor no digo nada. Últimamente no digo nada, ya sigo para adelante. No temer de, oiga, no temer de matar al falso profeta. Hoy no lo matamos físicamente. Yo por eso no le tengo miedo a nadie. Si alguien está en lo incorrecto, yo me voy a parar. Me vaya como me vaya. No es orgullo, no es soberbia, sino que yo me voy a parar en nombre de la verdad. Si alguien está incorrecto, yo lo voy a decir. Y diría mi gran amigo Javes Figueroa, y si no le gusta, bregue con eso. O sea, si no le gusta, ya es su problema, porque usted es el que tiene que aguantar eso. Porque dice, no temer de matar al falso profeta. No profetizar falsamente, ni siquiera en el nombre de Hashem, en el nombre de Dios. No realizar pactos idólatras, el 33. El 34, no mostrarles gracia. Ahora, muchos de estos no están activos al día de hoy. Que la mujer no use artículos de hombre. No tatuarse. No herirse el cuerpo.
no raparse por un muerto. Mire, esto de los tatuajes está fuerte. Hoy muchos rabinos, aún rabinos, apoyan en que se hagan tatuajes. La Biblia es bien específica, hermano. No tatuaje. Ah, pero yo tengo unas manitas así para Dios, yo tengo una cruz, yo tengo el nombre de Yeshua, tengo el nombre de mis hijas. No te tatúes. Punto. Punto. A mí me ha tocado, 2 que 3, me han ido encima, porque yo les he dicho, la Biblia es bien específica, no tatuaje. Ahora, ¿podemos torcerla a la manera que nosotros queramos? Claro que sí, pero la Biblia es no te tatúes. Ahora, si vemos esto en el contexto del antiguo Medio Oriente, ¿qué representaba el tatuaje? Peor aún. ¿Por qué? Fíjense, a veces no entendemos. Pero tú te tatúas el nombre de una novia y al rato te casas con otra persona totalmente diferente. ¿Sabías que ese tatuaje te liga a esa mujer? Y a veces tú te preguntas y dices, ¿por qué no puedo ser feliz en mi matrimonio? Porque es matrimonio de 3, estás ligado al nombre que tienes tatuado. Tiene autoridad, tú le pusiste legalidad en tu cuerpo, un sello ahí, ¡pum! Soy pertenencia de fulana de tal y estoy casado con mengana. Y dentro de la legalidad no eres ni de mengana ni de fulana y ahí está el conflicto. O al revés, la mujer tiene tatuado el nombre de fulano y está casado con mengano. Mengano reclama a la mujer, pero el derecho le pertenece a otro. Hiciste pactos, pandillas, cosas que traes acarreando en tu cuerpo. No solo se trata de, hay un tatuaje, se ve bonito. Pero hagámosle entender eso a mucha gente. ¿Mm? Hagámosle entender eso a mucha gente. ¿Ok? Ay. Leyes de Teshuvah, retorno y arrepentimiento, un precepto positivo, que el pecador retorne de su transgresión ante Hashem y se confiese. No hay Teshuvah completa si el pecador no se arrepiente y confiesa. No ante un padre, sino ante el Dios Todopoderoso. Confiesa tu pecado. Si tú no confiesas tu pecado, y los salmos dicen, el que oculta su pecado, sus huesos se acaban. Callé y enmudecí, y mis huesos se gastaron. Tu alma, hermano. Más fácil decirle, Padre, pequé, hice esto, Padre, perdóname. Ahora, entendamos que el concepto no es ve y busca a alguien y confiésale, no, ve y busca al Creador y confiésale. David dijo, mi pecado está delante de mí. Tú sabes qué pecado, Señor, y sabes lo que he hecho. Líbrame de homicidios. Maté a una persona inocente. Líbrame. Entre más ocultemos nuestro pecado, más mal nos va a ir. Porque el precepto es que el pecador retorne de la transgresión, nos demos vuelta, retornemos y confesemos. Sefer 2, el libro del amor, leyes. Y usted ve lo mismo aquí. La lectura del Shema, las leyes de la plegaria, la bendición sacerdotal, las leyes de la filacteria, la mesuzá, el rollo de la Torá, los tzitzit, leyes de las bendiciones y las leyes de la circuncisión. Leyes de la lectura de la Shema, es un precepto positivo. Leer el Shema 2 veces por día. ¿Dónde está eso? Deuteronomio. No, la Biblia no dice así. Al acostarte y a levantarte 2 veces por día. Al acostarte y a levantarte. ¿Cuántas veces hacemos el Shema para acostarnos? ¿Cuántas veces nos acordamos de hacer el Shema a levantarnos? ¿Qué es lo primero que hagamos? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es un precepto. Ahora, ¿cómo se hace ese precepto?
¿Cómo se hace ese precepto? Tendríamos que entrar. Más adelante se lo enseño, porque ¿cómo se hace ese precepto? Ese precepto tiene tiene la, tiene la importancia de conectarse con Dios y tiene uno que entrar en ese estado de Kavaná, donde tú vas a conectarte con Dios y no solo es de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam, no, sino te vas a conectar y decir, tu nombre es un gran nombre, Señor, tu nombre sobre todo nombre, y tú vienes, te conectas y tú dices Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver. Yo lo estuve viendo, el libro El Sidur da unas pautas bien bonitas antes de recitar el Shema, que uno dice, wow, bien interesante. Es que el Shema 2 veces por día, la plegaria, leyes de la plegaria, la bendición sacerdotal, 2 preceptos positivos, servir a Hashem por medio de la plegaria todos los días, que es la plegaria, la oración, y que los sacerdotes bendigan a Israel todos los días. Ahora, no hay sacerdotes. Obviamente usted se preguntará cómo eso va a suceder. No hay sacerdotes. Así es que usted puede deducir, ese precepto no está activo hoy en día, porque no hay sacerdotes. Y esto se hacía en el templo. Así es que ahí es donde podemos entender. No es que tú te pares y tú repitas la oración sacerdotal todos los días, sino ahí entramos a la legalidad. ¿A quién aplicaba? A los sacerdotes. ¿Dónde? En el templo, cuando se hacía la oración. Pero ahora nosotros tenemos la bendición de que una vez por semana, en Shabbat, nosotros tomamos la función del sacerdote y podemos hacer lo que no se puede hacer en toda la semana y poder hacer la oración sacerdotal sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso es la importancia de tomar el Shabbat como un espacio sagrado, porque ahí se te permite entrar en el rol de sacerdote y cumplir el precepto positivo de bendecir a los israelitas. Y ahí es donde tú dices, que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te haga como Efraín, como Manasés, que Adonai te haga como Sara, como Rebeca, como Lea. Y ahí entramos en la función. No somos los sacerdotes, pero entramos en la función por el espacio sagrado de Shabbat. El Eterno nos permite entrar en la función sacerdotal y cumplir con ese mandamiento de ahora somos nosotros los que bendecimos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Leyes de los tefilim, la mezuzá y el rollo de la Torá. Incluye cinco preceptos positivos, a saber, que los tefilín estén sobre la cabeza, atárselos en el brazo, fijar la mezuzá en el marco de las puertas, que todo hombre escriba un rollo de la Torá para sí, que el rey escriba un segundo rollo de la Torá para sí, de modo que posea 2 rollos de la Torá. De todos estos, uno de los más importantes es la mezuzá. Porque al poner una mezuzá, estamos entrando a lo que representaban las leyes del convenio. Y estamos haciendo una declaración de fe que todo lo que está dentro de ese hogar, dentro de esa mezuzá, está protegido por Dios, pero que todas las actitudes, acciones de nuestra vida van a representar lo que el rey quiere. No va a entrar nada impuro, no vamos a cometer actos impuros y nos vamos a guardar, porque nuestro hogar le pertenece al Rey Todopoderoso. Por eso cuando usted pone una mezuzá y usted le dice a sus familiares, aquí no entra el cerdo, aquí no entra el puerco, usted está guardando lo que usted puso ahí. Pero si usted puso una mezuzá y usted está dejando entrar cosas impuras, usted está haciendo actos impuros, usted está haciendo cosas que no van, lo que usted está acarreando es una transgresión al mandamiento de Dios y por lo tanto, como consecuencia viene una retribución que se conoce como una maldición. Los hogares, hoy en día, muchos hogares están bajo maldición porque la gente puso una mezuzá sin entender todo lo que conllevaba tener una mezuzá en la casa. Pero nunca nos enseñan, porque nos dicen, mire, usted debe tener una mezuzá, usted debe hacer esto, usted debe hacer esto. Por eso mi meta es
lo voy a llevar libro por libro, lo voy a llevar mandamiento por mandamiento, lo voy a llevar al versículo bíblico y lo voy a llevar a la explicación para que usted pueda entender. Ahora entiendo lo que hice cuando puse una mezuzá, ahora entiendo lo que hice cuando me puse un tzitzit, ahora entiendo lo que hago cuando yo voy a Shabbat, ahora entiendo lo que hago cuando yo voy a la fiesta, ahora entiendo lo que hago, ahora entiendo cuando alguien viene y me dice, oye, pero una mujer después de su periodo se tiene que hacer una tevilá y tú la tienes que hacer. Y la gente, sí, no, es que eso está en la Torá, es uno de los 613 preceptos, lo tienes que hacer. Y la mujer dice, bueno, pues voy al río a meterme para hacer la purificación. No está vigente, porque esa purificación aplicaba al templo, pero todas esas cosas las tenemos que ir viendo poco a poco. Porque mucha gente acostumbra antes de las fiestas irse a meter, vamos a hacer tevilá. Ahora, es bueno, yo no estoy diciendo que no, y no lo estoy criticando, pero realmente si tú lo haces por el concepto de purificación, tú estás igual de impuro que yo, que no fui a hacer tevilá, porque la tevilá no te purifica. Tienen que ser lugares especiales donde la gente hacía tevilá. ¿Dónde se sumergía la gente? En el estanque de Siloaj, que estaba en la entrada. La gente se sumergía en el estanque de Siloa, la piscina de Siloa, para empezar a subir las escaleras y subir al templo. La gente no se metía en cualquier charco de agua que había lugares específicos. Así es que si queremos darle el contexto de tevilá, irnos a meter al agua para purificación, tenemos que entender cómo era, qué lugar tiene la legalidad para hacerlo y qué implicaba. Ahora, ¿podemos hacerlo como una conmemoración bonita con la congregación? Claro que sí. Y decir, esto era lo que representaba y lo hacemos como una conmemoración. Pero decir, vamos a purificarnos y usar la palabra purificar, yo creo que bíblicamente no lo podemos hacer. Y yo lo creo porque bíblicamente podemos verlo a través de la escritura, que los lugares de purificación estaban en Jerusalén y no en cualquier otro lugar. Y si tú te purificabas en cualquier otro lugar, cuando llegaras a Jerusalén, tenías que purificarte por la pureza moral y ritual del lugar que ibas a pisar. Así es que a veces hacemos cosas con la mentalidad incorrecta. Vamos a hacer purificación antes de la fiesta. Cuando en términos correctos es, vamos a hacer una conmemoración de lo que la gente hacía en Jerusalén para purificarnos. Y así pretender que estamos subiendo a la fiesta purificados ritualmente, pero que nunca se nos olvide que es importante y mucho más importante una pureza moral que esa ninguna sumergida al agua te la va a arreglar. Esa pureza moral viene del corazón y esa solamente la arreglan cuando nos decidimos a caminar hacia adelante. Así es que por aquí le voy a dejar esto. Déjeme, lo llevo a... Aquí vamos al libro 6. Vamos a ver todo esto para que usted vea aquí el libro 9, el libro 11. Y empezamos aquí el ser primogénito. ¿Ok? Y dentro de este primogénito vamos a empezar a ver los mandamientos uno por uno. Y aquí vemos amo de la creación, la unicidad de Hashem, la unicidad de Dios. Y aquí dice, Hashem es uno, ni dos, ni más de dos, sino solo uno. Hay una unidad, no hay una unidad como la suya, ninguna otra unidad que pudiera hallarse en el universo. No es uno como una especie o un género. Por ejemplo, el género humano, que incluye muchas unidades. Y aquí usted ve que nos vamos a empezar a gozar, porque aquí habla de que si hubiera muchos dioses, y aquí habla de muchas. La naturaleza incorpórea de Hashem, expresiones referidas a Hashem, y aquí ya está entrando en lo que es los versículos.
Antropomorfismo, bien importante, porque hay expresiones humanas referidas a Hashem. Cuando vemos el dedo de Dios, la mano de Dios, la tierra son los estrados de sus pies, son antropoformismos. ¿Lo dije bien? Antropoformismos, ya. Eso lo vamos a ver para poder entender lo que conlleva. Amor a Hashem. Y ve, en todas partes hay versículos bíblicos para empezar a ver. Así es que acuérdese, la semana que viene vamos a empezar a ver el libro 1, el del conocimiento, las leyes fundamentales, saber que Dios existe, el ser primigenio, que Él existe, y vamos a explorar. Y de repente nos vamos a meter en unas cosas que usted dice, bueno, esto yo no lo había entendido así, pero esa es la meta, retarnos y poder ser mejor en la observancia, porque acuérdese, al final de cuentas, la Torah no es una religión, la Torah es la constitución del rey que nos da un estilo de vida para que podamos vivir mejor y de mejor manera. Y nosotros no podemos vivir de mejor manera si no entendemos cómo está la constitución del rey. Así es que nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo. Espero que este estudio sea de bendición. Estamos tratando de hablar de cosas distintas, cosas que no se hablan. ¿Cuántas de las cosas que usted escuchó hoy no las había escuchado hablar antes? Espero que varias, porque de eso se trata. Yo le voy a retar a través de la escritura, a través de la Biblia, que hay muchas de las cosas que hacemos que quizás son incorrectas y hay muchas de las cosas que no hacemos que quizás son correctas. Y aquí me hacen una pregunta. Si Malaquías 3:10 dice, probadme en esto, y es un texto que se ha usado mucho dentro de la iglesia cristiana, dentro de nuestros hermanos cristianos, para decir, trae tus diezmos y pruébame en esto, porque Dios quiere que lo pruebes. Número 1, ¿en qué contexto está hablando? Sí está hablando de diezmos, pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los sacerdotes y está reprimiendo a los sacerdotes y está hablándole a los que tenían que enseñar la Torá y no lo estaban enseñando. No le está hablando a Israel como diciendo, pruébame y trae los diezmos para que te vaya bien, porque Israel tenía que traer los diezmos como consecuencia de que le iba bien. Esto tenemos que meterlo en su contexto. Malaquías es un libro de reprensión al sacerdocio, se había olvidado de la ley, estaba corrompido, el pueblo se había olvidado de los sacerdotes, no traía alimento, no traía diezmos, no traía ofrendas, por lo tanto no tenían que comer. Y ahora le dice, pruébenme. ¿En qué manera? ¿Por qué? ¿De qué manera? Claro, porque estaba yo diciendo que Dios dice no probar a Dios. Y puede salir alguien que diga, bueno, si Malaquías. Bueno, vamos a ver Malaquías en su contexto y nos vamos a dar cuenta de que no solamente quiere decir prueba a Dios, sino tiene un porqué y tiene una audiencia específica, el sacerdocio. Malaquías le está hablando a los sacerdotes. Así es que cuando usted escuche a nuestros hermanos cristianos decirle, Dios te dice, pruébame en esto, usted tiene que decirle, yo no soy sacerdote. Esa palabra era para los sacerdotes. Si vamos a aplicar la Biblia, apliquémosla bien. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom. No hablo más porque si no luego me meto en muchos problemas. Shalom. Bendiciones.